Che, les voy a contar una situación normal, ahí estoy, una situación normal en Argentina de cualquier tipo que quiere progresar o quiere seguir apostando al país y avanzar con su negocio. Armé una distribuidora de insumos, ¿sí? Insumos médicos, alcohol en gel, sanitizante, todo lo que hoy se necesita, ¿sí? Realmente. Invertí guita, ¿no? Por supuesto, porque si no, no se puede trabajar si uno no invierte plata. Tuvimos un crecimiento, de monotributista pasamos a responsable inscripto y armamos una sociedad. 90 días después, el banco me pide: ¿de dónde saqué los fondos? Facturas que acrediten el movimiento de plata, respaldo de la guita que pasó por el banco, de dónde saqué los cheques, por qué deposité X cantidad de guita. El contador que me dice: tenés que pagar 140 lucas de ingresos brutos, tenés que pagar 400.000 mangos de IVA. A todo esto falta ganancias a fin de año, supuestamente por la guita que yo voy a facturar bruta, o sea que entiende el país que a mí me tiene que dar una ganancia de la concha de la madre para que yo pueda pagar el 35% de todo el bruto y que a mí me quede algo. Entonces la moraleja de todo esto, ¿cuál es? Que el que apuesta al país pierde, que el que se queda acá pierde, que pareciera que está penalizado el querer generar dinero y ahorrar. Acá el que genera plata pierde y está penalizado. El que quiere ahorrar está penalizado. ¿Quién mierda va a confiar en Argentina si cada persona que tiene que venir acá a poner guita le ponen todas estas trabas que me están poniendo a mí y a cada pelotudo que está del otro lado viendo lo que estoy diciendo yo? Y el gobierno, creo que lo que no entiende es que cuando se termine la gente como vos, como yo, que aporta plata acá, que paga impuestos, que genera puestos de trabajo, que genera tráfico de guita legal, ¿sí? Porque yo compro un insumo en 10, lo vendo en 11 y me tengo que quedar con un peso. Pero si ese peso que me quedo me cobran el 1,2 del impuesto al cheque del día que compro, ganancia, IVA, impuesto a esto, impuesto al otro, ¿cuánto me queda a mí? Y encima tengo que estar diciendo cómo carajo hice para generar plata, porque el banco me aprieta y me dice: pero ¿y vos cómo es que de monotributista pasaste a inscripto? ¿Y cómo hiciste para cobrar? A ver, no, hay algo que está mal acá, gente. Señor presidente, con todo el respeto, no lo voté, ¿sí? Porque estaba con todas las otras lacras. Si hubiese estado solo tal vez lo votaba, pero con todas las otras lacras atrás no lo voté ni lo voy a volver a votar. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué creen que va a pasar acá? Yo entiendo que chupan huevo porque 4 años en el futuro esto está cada vez más enterrado, cada vez más hecho mierda. Se chorearon lo que se chorearon y cada uno taza a taza y esto queda destruido. Y cada gobierno que viene sistemática y en repetidas oportunidades vuelve a pasar lo mismo. Digo, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya a la mierda? Vos que tengas una pyme, 2 dedos de frente, digas: ¿qué carajo estoy haciendo acá? Me junto $10.000 y me voy a laburar a una bacha en España porque voy a estar más tranquilo. No sé si me voy a hacer rico, pero voy a estar más tranquilo. No tengo la persecución de que si genero plata tengo que explicar de dónde mierda la saco, pagar 750.000 impuestos y laburar para nadie, solo para el Estado. ¿Qué va a pasar cuando Argentina tengo el 70% de gente con planes? Porque un cliente mío me dijo que la mina a la que le vende insumos también de perfumería y boludeces tiene un kiosquito en Guillón, en la Loma del Orto, y gana 140 lucas con los planes, aparte la del kiosquito, porque cobra el IFE, cobra porque tiene 15 pibes, cobra por esto, cobra por... Y a ella no le pregunta a nadie dónde mierda saca la plata, porque se la regala el Estado. Entonces yo me siento un pelotudo, que tengo que romperme el orto acá arriba, 12, 14, 15, 16 horas, estresarme, ¿me entendés? Gastar coronaria, como decía mi viejo, al pedo. ¿Para qué? Para darle explicaciones al Estado de cómo carajo genero plata, cuando el Estado con mi plata mantiene esos vagos de mierda. Entonces vuelvo al escenario anterior. Cuando todos nosotros nos vayamos a la mierda de acá, que va a suceder, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿De dónde carajo va a sacar el Estado plata para mantener vagos? Porque acá está penalizado generar guita, querer crecer, querer desarrollarte económica y profesionalmente, pero está premiado el vago. El que no hace una mierda, le dicen: flaco, y bueno, yo te mantengo. Pobrecito, pobrecito las pelotas, flaco. Vos no tenés que darle un pescado a alguien que tiene hambre, vos le tenés que enseñar a pescar. Esa es la manera correcta de que un país avance. Entonces, la realidad es que ayúdame a viralizar esto. Yo sé que es al pedo, estoy haciendo una catarsis con un teléfono que me está mirando y que vos que me estás mirando,
Pero la realidad es que estoy cansado, loco. Estoy muy cansado de esto. Y si estás conmigo, compartilo, viralizalo, y si no, todo bien. Un saludo.